Bienvenidos una vez más al programa Caminando. Es el programa que quiere trasladar la realidad de la diócesis de Santander a sus hogares. En esta ocasión vamos a hablar del octavario de la unidad de los cristianos, de la oración por la unidad de los cristianos, que tiene lugar del 18 de enero hasta el 25. O sea, durante toda esta semana vamos a tener esta posibilidad de orar por la unidad de los cristianos. Este año el lema es: hemos visto salir su estrella y venimos a adorarle, que tiene que ver mucho con los Reyes Magos. Y para hablar de este tema, tenemos aquí a Daniel Gutiérrez Jordán, que es el delegado de ecumenismo de la diócesis de Santander. Bienvenido, Daniel. Buenas, Arturo. Bueno, Daniel, ya hemos visto que este tema de este año tiene mucho que ver con los Reyes Magos. Sí, ¿Qué tal te has portado este año? ¿Te han traído alguna cosilla los Reyes Magos? Yo no sé si me he portado muy bien, pero los Reyes desde luego que sí. Os han sido generosos. Sí. Bueno. Unos test proyectivos, las famosas manchas de rosa, sí, muy divertidas. Entonces, para mí es como un juguete eso. Bueno, para ya, o sea que... con ellas. Claro, como eres director eres psicólogo, eres director en el del centro... Padre Meni de Torrelavega. Eso es. Pues todas estas cosas te vienen fenomenal, sí, ¿no? Sí. Muy bien, en primer lugar, nada, queremos que nos cuentes qué es este octavario de la unidad de los cristianos y el lema. El octavario nació ya hace más de un siglo. Un anglicano, Paul Watson, vivió como una necesidad muy fuerte poder juntarse para orar en Nueva York y poder intentar que todo el mundo se pudiese unir. Se lo tomó tan en serio que creó una comunidad de franciscanos de la expiación para intentar luchar por esa realidad, y de hecho empezó la oración en 1908 y el año siguiente, en 1909, él y toda su comunidad se convirtieron al catolicismo, porque decían, si estamos a favor de la unidad, dieron ese paso y saltaron en medio de un momento que fue la primera comunidad desde la Reforma que decidió volver al mundo del catolicismo. Y este lema, ¿qué te sugiere? ¿Qué nos sugiere a todos? Es un lema que nace primero de la realidad de los cristianos que lo preparan este año, que son las comunidades de Oriente Próximo. Parten desde Irán hasta el Mediterráneo, y todos sabemos lo que han vivido en estos últimos tiempos, las dificultades, las persecuciones, las muertes, con lo cual la sensibilidad y la unión ha sido muy fuerte. Han sido capaces de no ver diferencias y de juntarse para trabajar, porque sus propios enemigos, los que los mataban y los perseguían, les han llevado a eso. Y ellos, como están en Oriente, son especialmente sensibles a aquellos que vinieron de Oriente, a personas de otro lugar, de otra costumbre, de otra religiosidad, que aún así, en su propia experiencia, vieron un camino que les llevaba más allá, a salir de su comodidad y a encontrarse con una realidad que era un pobre niño, que era el niño Dios, y fueron capaces de, en medio de las dificultades que tenían, reconocer a alguien que era especial. Con lo cual es una llamada preciosa para cada uno de nosotros para darnos cuenta, en medio de nuestro mundo, de nuestra comodidad, de lo que conocemos, que más allá, en otras confesiones, en otras realidades cristianas, hay luz, hay encuentro, y nuestro Dios está manifestando. Son un testimonio de ecumenismo precioso desde el inicio de nuestra fe. Yo puedo entender que haya de países de Oriente Próximo, que la unidad sea muy importante. Incluso el otro día entrevistábamos a una misionera, Ana María Gutiérrez, que está en República Democrática del Congo, está en Camerún, y hablaba de la cohesión tan importante que había entre protestantes, católicos, incluso musulmanes, ¿no? Y ahí es muy importante la relación interreligiosa, el ecumenismo, pero a nosotros, ¿qué aquí en Cantabria, ¿no? O sea, una persona, un fiel, un parroquiano, o sea, ¿qué importancia nos puede dar ese orar por ese ecumenismo? ¿Qué sentido puede tener para nosotros?
Primero tiene un sentido de verdad, de encuentro, de liberarnos de nuestros fallos, de nuestras debilidades. Cuando soy capaz de plantearme lo que vive el que piensa distinto a mí, es una señal inequívoca de un grado de madurez bastante aceptable propio. Cuando no soy capaz de escuchar la opinión del otro, cuando no soy capaz de tener en cuenta lo que el otro está diciendo, normalmente lo que está ocurriendo es que yo no estoy muy integrado con mi propia realidad. La oración lo que nos permite es, descubriendo que veo diferencias y que hay cosas que no terminan de convencerme, darme cuenta que hay una realidad superior, que hay un Dios que está ahí presente y que como yo no estoy personalmente en la plenitud de la verdad, que puedo seguir descubriendo y desde ahí mi hermano, que tampoco lo está, podemos caminar juntos hacia un encuentro distinto para él y para mí, donde no pierda mi identidad, donde él tampoco pierda la suya, pero donde podamos descubrir allá, en ese otro lugar, qué es lo que nos une. Y eso solo lo podemos hacer trascendiendo, es decir, rompiendo mis seguridades, mis lugares conocidos. Por eso la oración es fundamental. La oración trasciende, traspasa, va más allá de lo que soy aquí y ahora, porque entronca con un Dios que es Padre y que nos toca a todos y que nos quiere a todos y que nos enseña a caminar a cada uno de nosotros. Daniel, ¿qué actividades hay programadas para este año? ¿Qué materiales hay disponibles y con los cuales podemos contar para poder orar en comunión, en comunidad, en familia, personalmente? Sí, a ver, dada la situación de la pandemia en estos momentos, no hemos querido realizar ninguna actividad presencial porque ahora mismo con el nivel de contagios que tenemos sería bastante arriesgado. Sí que se han publicado materiales para este octavario, están publicados, son fáciles de encontrar en la página de la Conferencia Episcopal Española. Hemos enviado a todos los sacerdotes de la diócesis, a todos los religiosos, materiales tanto para las celebraciones eucarísticas como para poder hacer días de oración o incluso reflexiones personales a lo largo de la semana. Este año además se ha incluido, que es bonito, una celebración para poder hacer una exposición del Santísimo, porque estamos redescubriendo en el mundo católico que al final la exposición del Santísimo se ha convertido en un motivo ecuménico y en una oportunidad de encuentro. Nuestra identidad más profunda nos lleva y nos abre puertas, y es lo bonito de este mundo del ecumenismo. Con lo cual yo invito a todo el mundo eso, a que busque, porque están los materiales, o que pida en su parroquia, que pregunte al párroco, porque es un material muy bonito, hecho desde Oriente, con la supervisión del Consejo Mundial de las Iglesias, del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, y han creado algo que merece la pena. Y gracias, Daniel, por haber venido y por habernos dado a conocer este octavario de oración por la unidad de los cristianos. Y a todos ustedes también les agradecemos pues habernos dejado entrar en sus hogares para haber conocido pues esta realidad y la posibilidad de poder colaborar con esta delegación de ecumenismo. No se piensen que se ha estropeado su televisión. Es que hemos bajado el volumen para demostrar que cuando no se escucha se está perdiendo información. Porque dicen los psicólogos que vivimos en una sociedad en la que no se escucha. No escuchamos a los jóvenes, no escuchamos a los ancianos, estamos muy metidos en nuestros teléfonos móviles, en las redes sociales, sin escuchar realmente la realidad que nos rodea.
¿Pero qué tiene que ver esto con el Domingo de la Palabra de Dios que se celebra este 23 de enero? Nos lo va a explicar un sacerdote, Juan Abad Zubelzu. Pues sí, efectivamente, Arturo. La verdad es que hoy en día parece como que tenemos dificultades, no se destila el hecho de escuchar y es muy importante porque tenemos la relacionalidad entre las personas se basa justamente en el ámbito de la escucha. La verdad es que hay un proverbio que dice, un proverbio judío antiguo que dice que gracias a Dios, Dios nos dio solo una boca para hablar y 2 oídos para escuchar. La verdad es que, ¿qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver la escucha con la palabra de Dios? Nosotros somos la religión del libro y por tanto la religión de la palabra. Y es obvio que necesitamos ejercer la escucha para entrar en esa relación, en ese religare, en ese ámbito religioso, en esa cercanía con Dios, que a su vez también nos lleva a la cercanía con nosotros. Hay una expresión que se utiliza mucho en el ámbito bíblico que es obedecer a Dios. Lo hemos escuchado muchas veces, hay que obedecer a Dios antes que los hombres, dirá Pedro en su discurso. ¿Qué significa obedecer? Obedecer es una raíz latina, tiene la raíz latina ob audire, es escuchar. Escuchar en el sentido no solo de captar sonidos, sino de comprender y penetrar en el significado de lo que estamos oyendo y así tomar de manera libre y responsable una decisión que incluso puede ser contraria a aquella que teníamos inicialmente. Por tanto, obedecer a Dios supone principalmente escuchar a Dios. ¿Y cómo lo escuchamos? Pues fijaros en el entorno que tenemos aquí. Podemos escucharlo a través de la naturaleza, podemos escucharlo en la palabra, podemos escucharlo en la Eucaristía, podemos escucharlo en la relación con nosotros, podemos escucharlo en la caridad. Y todo eso, que ya hablaremos un poco más adelante, nos lleva al proceso de vivir, de caminar juntos, que es lo que se está llevando ahora mismo dentro del ámbito de la Iglesia en cuanto a la sinodalidad, que se llama. Este domingo 23 de enero tiene lugar el día del Domingo de la Palabra, pero tiene un tinte especial, tiene un tinte más comunitario, un tinte más sinodal, como dicen los obispos. ¿No es así, Juan? Sí, la verdad es que, como hemos visto ya, no se puede ir por el mundo con orejeras, por tanto necesitamos la escucha, y la escucha significa caminar juntos. Ese es el lema de todo el proceso que se está realizando a través de en la Iglesia y que va a culminar con el año, me parece que es en el 2023, ¿no? Me parece que es sobre ese congreso sobre la sinodalidad. La sinodalidad, como dicen los obispos y dice el Papa Francisco, es escucharse juntos, caminar juntos, que lleva a la comunión, a la participación y a la misión, aunque yo también destacaría el acompañarse, el querer escucharse y el querer, como he dicho, caminar juntos. Y en este sentido la palabra de Dios es la base. Los documentos de los papas en muchas ocasiones han señalado que la palabra de Dios hace que uno se ejercite en el ámbito de la escucha, no solo en relación con lo divino, sino también en relación entre los hermanos. Y por tanto la palabra de Dios se convierte en argumento para identificarse, para vivir, para escucharse y para anunciar. Esa es la base de la sinodalidad y de cualquier aspecto de la evangelización. Este domingo de la Palabra de Dios es una ocasión para aprender a escuchar y para celebrar en torno a la Palabra de Dios. Y para ello hay materiales para comunidades, parroquias, familias y para orar en torno a la Palabra de Dios a nivel personal. ¿No es así? Sí, efectivamente, Arturo. Justamente este año el lema es bienaventurados, felices, los que escuchan la Palabra de Dios.
Y se proponen diversas alternativas materiales, por ejemplo, la editorial San Pablo desde la Pontificia Comisión para la Nueva Evangelización se han desarrollado materiales que se pueden trabajar bien a nivel parroquial, bien a nivel de oración personal, bien a nivel de oración familiar, y la Conferencia Episcopal en su área bíblica también ha sacado subsidios para trabajar este domingo la palabra de Dios en las parroquias. Lo importante no solo que quede en este domingo, sino que también la palabra de Dios sea base, se fundamente, se trabaje, sea fortalecida en el ámbito comunitario, parroquial y personal, no solo, como digo, este domingo, sino también durante todo el año. Al fin y al cabo, como decía San Jerónimo, el desconocimiento de las Escrituras es el desconocimiento de Cristo. Y otro detalle importante, este domingo, a nivel celebrativo, habría que dar importancia a la palabra de Dios, que ésta resuene visualmente y sobre todo auditivamente. Visualmente, ¿cómo? Pues puede haber muchas alternativas. Por ejemplo, sacar la palabra de Dios en procesión, en un primer término, o cuando se van a hacer las lecturas, la parte de la palabra, las lecturas en sí, pues colocar, encender 2 velas como signo de la luz que se enciende para nosotros, incensar, bendecir con el Evangelio, incensar el Evangelio, bueno, signos que pongan de especial relieve el significado de la palabra de Dios, porque no olvidemos que al fin y al cabo nos alimentamos de las 2 mesas, la mesa de la palabra, que es la primera parte de la Eucaristía, de la liturgia en la Eucaristía, y lo que es la Eucaristía en sí, la liturgia eucarística, que es la segunda parte, que son las 2 mesas, la palabra y la acción, la palabra y la comunión. Y así reforzamos no solo el aspecto sinodal de nuestro encuentro, sino también la escucha entre nosotros y la escucha para con Dios. ¿Qué tiene que ver una final Barça-Madrid con la infancia misionera? ¿Qué tiene que ver el fútbol con la infancia misionera, el baloncesto, el deporte en general que los jóvenes nos transmiten a los adultos con tanto entusiasmo? Pues esto nos lo va a explicar un sacerdote, Pedro Miguel Rodríguez, delegado de misiones en la diócesis de Santander. Efectivamente, es la pasión la que mueve a los niños, a los jóvenes, a los adultos a dejarse arrastrar por determinados deportes como el fútbol, el baloncesto o otros muchos, ¿no? Y es la pasión la que está moviendo a los niños y en todos los espacios en los cuales los niños están a seguir a Jesús y a transmitir a Jesús a los demás, ¿no? Son los niños los que arrastran a todos los que les rodean, a los padres, ¿no? Y este es el sentido de la infancia misionera, que los niños evangelizan a otros niños e incluso los niños evangelizan en todos sus ambientes, en el ambiente de casa, en el ambiente escolar, a sus abuelos, a sus compañeros, en todos los espacios ellos son evangelizadores y transmisores de la palabra de Dios. Por ejemplo, los niños son misioneros también aquí en nuestra diócesis de Santander, porque también ellos a los padres y a las personas que les rodean les involucran en su misión de catequesis, ¿no? En su labor de catequesis los niños invitan a los padres, animan a los padres a asistir a las reuniones, a que lean en misa, por ejemplo, cuando los padres tienen que leer, los niños leen. El pasado domingo hubo colectas en todas las parroquias de la diócesis de Santander, pero todavía los chavales tienen una gran labor que realizar. Sí, es verdad. Los niños el pasado fin de semana contribuyeron en las colectas, y los padres, los adultos, todo el mundo ha contribuido en las colectas de las parroquias pues, para esta campaña de la infancia misionera. En las colectas de las misas con sobrecitos, pero también a través de unas huchas como esta que se han entregado a los niños y que otros niños todavía siguen recogiendo en la librería diocesana de Santander, pues tienen huchas pues, que pueden recoger y se pueden ir entregando a lo largo del tiempo que se considere oportuno durante este mes de enero.
Por ejemplo, he traído esta hucha porque la ha entregado un niño de la parroquia en la cual estoy yo, y entonces se les entregó a mediados del mes de diciembre, la llevaron para casa y este niño bueno, pues pasó sus navidades en Palencia con su familia, y cuando han vuelto otra vez a la catequesis, el niño ha dicho: mira, traigo la hucha porque la he llevado a donde mi familia, a Palencia, y les he explicado los proyectos a través de los cuales se ayuda a los niños del tercer mundo, y nos ha traído la hucha, ¿no? Y dice: no tiene muchas monedas, pero tiene billetes, ¿eh? Que ahí todo el mundo de mi familia han contribuido y han colaborado, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que la idea es eso, que podamos contribuir, ¿no? Que podamos contribuir, además de con la sensibilización, también con la ayuda económica para las labores de los misioneros. Bueno, Pedro, cuéntanos, ¿cuáles son los proyectos que están en juego en este año, en la infancia misionera? La labor de uno de los misioneros, uno que se llama Julio y está en Filipinas. Él tiene una escuelita donde ellos recogen niños que tienen dificultades, problemas, parálisis cerebral, tienen distintas malformaciones en su cuerpo, y entonces ellos están en ese espacio con este misionero, con Julio, ¿no? y su comunidad, él es religioso, y bueno, gracias a la infancia misionera, el año pasado, el 2021, pues pudieron, bueno, pues se les pudo dar alimentación, se les dieron unas becas de alimentación. La labor de este misionero y de Julio y de otros muchos se puede ver en la web de las Obras Misionales Pontificias y también de la Infancia Misionera, que aparece Julio pues mostrando allí a los niños y mostrando su labor en esta misión que él tiene en Filipinas. Bueno, Pedro Miguel, a todos estos chavales, jóvenes, niños, niñas que nos están viendo, ¿qué les dirías? Hoy podéis ser niños, jóvenes, podéis ser luz para el mundo en el espacio en el que estáis, con las personas más cercanas, con vuestros padres, abuelitos, primos, con vuestros tíos, con vuestra familia más cercana, con los profesores en el colegio, con los demás compañeros en el colegio. Uno puede ser, por descontado, y además es que ya sé que lo sois, ¿no? Sois grandes evangelizadores y transmisores de eso que vivís dentro de vuestro corazón, pero quizás el día de mañana, bueno, pues uno puede pensar que puede ser algo más y dice: bueno, pues yo me he estado transmitiendo mi fe, he estado hablando de Jesucristo a los demás, he sido ejemplo para los demás de lo que llevo dentro de mi corazón, y ahora quiero ir un poco más lejos, ¿no? Y ir un poco más lejos significa a lo mejor dedicar mi vida completa a Jesús, ¿no?